Bueno, pues comenzamos el debate de esta segunda sesión y nada, hay preguntas en la sala o online. Eso lo lleva Maite, ¿no? Bueno, buenos días. Gracias a los dos ponentes. He tomado muchas notas y me parecen muy interesantes. Y la pregunta es para José Riello, que no es algo que se haya hablado en tu ponencia, pero que me ha hecho pensar a través de las reflexiones que has ido montando en torno al culto inmaculista, los conversos, etcétera. Y una iconografía que se da muchísimo en el norte de Italia y en la zona de actual, los Balcanes, en Dalmacia, ¿no? de la figura de Abu Masar o Mahoma incluso a los pies de la Inmaculada como defensa de ese dogma, ¿no? Que a través de los hadiths que aparecen con referencias inmaculistas, ¿no? Que pues desde Santa María del Calcinaio a otras obras por Split de Francesco Signorelli aparece ese Abu Masar a los pies. Y me pregunto, claro, yo no conozco tanto el mundo grabado como vosotros, que he visto toda esta serie de obras, si has encontrado en este ámbito, en estos círculos, la utilización ya no solo escrita, sino visual de ese otro que justifica la Inmaculada. Gracias. Gracias, Borja. No, es una pregunta muy pertinente. No lo he encontrado todavía. Me temo que esté íntimamente vinculado justamente con el asunto de los libros plumbeos y el hecho de que se haga en esos libros plumbeos una defensa tan denodada del carácter, ¿no? Árabe que tenían esos libros y la devoción que podían haber tenido desde el primer momento sobre un asunto. El hecho de que Vaca de Castro sea el mismo arzobispo que se cree la historia de los libros plumbeos, sea el mismo que está defendiendo denodadamente y además con toda la fuerza que le permitía su autoridad eclesiástica a los miembros de la Congregación de la Granada, pues es un elemento que hay que seguir en los próximos meses, ¿no? Cuando siga esta investigación, al punto que en un momento determinado, cuando empiezan a abrir los expedientes los investigadores de la Inquisición, en un momento determinado hacen referencia explícita a cómo el arzobispo tenía un interés extraordinario en toda esta cuestión e incluso al punto de encubrir a muchos de los miembros, ¿no? Pero representaciones específicas a los pies de la Inmaculada en este contexto todavía no he descubierto. Sí, ahí estoy recordando ahora sobre la marcha una pintura que no recuerdo el autor, pero en el que en la esquina inferior derecha aparece un sacerdote con lo que a mí me parecen rasgos típicos negroides o del norte de África. Pero no recuerdo ahora mismo cuál es la pintura y dónde está ni nada por el estilo. O sea, pero sí se puede seguir esa pista, desde luego, en algún momento futuro. Desde luego en las obras que aparecen, obviamente habéis visto que no, y no he encontrado más estampas en las que aparezca Abu Masar o la devoción a Miriam, ¿no? Que es como los musulmanes llaman a María. Gracias a ti. Sí, tenía también un comentario de la ponencia de José. Creo que habría que seguir más detenidamente, diríamos, la relación dialógica entre los cuadros de Pacheco y el cuadro de Velázquez. Por cierto punto, una lectura detallada de los elementos que aparecen en las dos representaciones, en las 4/5 representaciones de la Inmaculada Concepción, yo creo que daría pie, diríamos, a una exclusión de Velázquez del grupo de la Congregación de la Granada, como últimamente González Podrillo había hipotizado. Porque me ha parecido muy bien el que lo introdujeras, pero creo que habría que subrayar precisamente la relación antitética entre unas imágenes y la otra. Sí, gracias, Fernando. Es una cuestión que descubrí con sorpresa estudiando el libro de retratos de Pacheco y dándome cuenta que el primero, es verdad, insisto que la encuadernación es una encuadernación moderna y no sabemos qué papel desempeñaba y dónde estaba Juan Bernal situado, pero es verdad que el libro hoy por hoy abre así, que Pacheco hace un elogio muy intenso al padre Bernal y que él mismo dice que le pintó ese retrato o lo hizo ese retrato y que fue el que le encargó a él y a Alonso Vázquez las pinturas para el claustro de la Merced de Sevilla. Me pareció también que insisto, en esta historia de historias trabadas y trenzadas en las que se producen demasiadas casualidades, que fuera justamente en el convento de la Merced Calzada donde
tenemos el primer registro de los cuadros de Velázquez, ¿no? Tanto del Juan en Patmos como de la Inmaculada, que efectivamente tiene diferencias muy cualitativas con respecto a las Inmaculadas del maestro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de maestro y suegro. Entre otras cosas, de cuestiones que hemos discutido tú y yo en muchas ocasiones, como la propia concepción científica de lo que debió de ser una aparición milagrosa, si es que convenimos que es una aparición milagrosa, en el cuadro de Velázquez, en el que las estrellas no aparecen como símbolos de estrellas, las típicas que hacemos cuando somos críos, ¿no? De 5 puntas, sino que aparecen como golpes de luz, tonos de luz, que de alguna forma Velázquez ha visto en el cielo nocturno, ¿no? Y que traslada a su pintura. Pero es que luego además hay como una especie de despojamiento de la propia imagen de la Inmaculada en lo que se refiere a los aditamentos y atributos que lleva, desde el broche a su propia vestimenta o los elementos que rodean la composición. No aparecen cabezas de querubines, sino que lo que aparecen es una extraordinaria, digamos, nebulosa, en términos también, si queremos, científicos avant la lettre, y lo que aparecen también son las letanías en la parte inferior, ¿no? Entonces, por supuesto que hay poniendo a estos cuadros en diálogo, estoy convencido, como lo estás tú probablemente, de que van a salir cosas interesantes, o por lo menos para poder seguir el rastro, ¿no? Una cuestión solamente más. El profesor González Polvillo, en su libro, cita 2 veces a Velázquez, y lo cita de pasada junto con Pacheco, cuando hace la enumeración de artistas que formaban parte de la congregación. Pero no explica nunca de dónde se saca que Velázquez fue miembro de la congregación, ni en nota a pie de página, ni en un comentario subsiguiente. Y la verdad es que en el documento por el que sabemos cuáles eran los miembros en tiempos de Fernando de Mata, aparecen Pacheco, aparece Vázquez de Leca, aparece Luis del Alcázar, aparecen otros miembros y algunos de ellos artistas, entre ellos, y voy a recordar ahora por su cualidad, Martínez Montañés, que era uno de los 6 del particular espíritu, cuestión que ha sido totalmente obviada por la historiografía, pero en esa lista no aparece Velázquez. O sea, ¿es una cosa que González Polvillo le gustaría que pasara con Velázquez o no? Tenemos que esperar al libro que anuncia sobre la congregación y los artistas. Desde luego no hay más indicios para pensar que Velázquez fuera un miembro de la congregación. Bueno, o sea, me ha encantado y creo, o sea, la tesis principal, que es la de que esos retratos están representando la visión, me parece muy sensata, ¿no? Pero te quería preguntar por una cuestión de detalle, que es menor, pero que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que ha aparecido, ¿no? Y luego tú, además, consciente de que ese elemento está ahí, has dado bastante vueltas, ¿no? Y es el caso de la atribución a Pacheco de la estampa de la copla y la luna, ¿no? Que, claro, viendo fechas, si no me equivoco, la copla es 1614, ¿no? 1612. Porque, claro, la idea es que de pronto Pacheco cambia de idea. En realidad debe ser 1615 cuando se imprimen para claro, para por eso es que a mí me sonaba 14, 15 por ahí, ¿no? 15. Entonces, es que a mí me parece que esa fecha está demasiado cercana a la... O sea, podemos pensar que Pacheco no tiene idea de lo de Alcázar hasta que ve el libro, pero probablemente lo sabe antes. Sí. Entonces, yo creo que ese es un tema tan central para Pacheco en la iconografía de la Inmaculada que me extraña mucho que ahí ponga los cuernos o las puntas hacia abajo, o sea, hacia arriba, ¿no? O sea, me parece que es un elemento con mucho peso como para que esté ahí, para amoldarse al cartucho, ¿no? Entonces, sí, es un trazo que, bueno, pues se parece, pero se parece a otras muchas Inmaculadas también, ¿no? No lo sé. Es una cosa muy pequeña, muy de detalle, pero que no me la he sacado de la cabeza en todo el rato, ¿no? Igual es que he dormido poco, pero sí, no sé. Es como que de pronto se cae del caballo y antes él pensaba, ¿no? Yo creo que eso viene de antes. Efectivamente, Antonio, has dado en una de las cuestiones clave, ¿no? No es que caiga del caballo porque no es lo que pretendía explicar, ¿no? Es que la historiografía ha hecho la lectura retrospectiva, ¿no? O retroactiva, incluso, como haciendo hincapié en que lo que Pacheco publica en el 49 de manera póstuma es lo que nos sirve para leer las Inmaculadas, ¿no? Y en este proceso, que además hay que entender, de extraordinaria violencia en la Sevilla contemporánea, de extraordinaria violencia en la que había acusaciones por parte de los dominicos de jesuitas y congregados de
marranía y de latrocinio, y era una cosa violentísima. O sea, en ese momento es en el que están pensando cómo hacer una imagen que sea extraordinariamente elocuente y efectiva para que, a la par que están cantando las coplas, tengan una imagen que efectivamente les haga creer precisamente en un misterio que es absolutamente una abstracción de una de las más complejas de la teología. Y que al tiempo esté ajustada a lo que podemos entender que estaba en la realidad del evento. Efectivamente, hay dos cuestiones que están íntimamente vinculadas con esto que dices. Por una parte, que las Inmaculadas en las que Juan de Roelas levanta testamento histórico, documental, con sus pinturas, que claro, obviamente sobre esto tendríamos mucho que discutir, el carácter documental que esas pinturas tienen. La Inmaculada aparece con los cuernos hacia arriba. La estampa aparece con los cuernos hacia arriba. Y en las pinturas de Pacheco, sin embargo, los cuernos aparecen ya hacia abajo. Y en las estampas que saca, no sé quién lo sacará, pero cuyos dibujos se inspiran en Jáuregui y que publica Luis del Alcázar, los cuernos están hacia abajo. Entonces están ahí, es un momento que, claro, habrá que discriminar, hacer como una suerte de cronología de qué está sucediendo en ese momento, porque efectivamente el profesor Pereda dice que hay un intento de acuñación de una imagen cultural. Yo creo que va mucho más allá incluso de imagen cultural, o sea, o más allá o incluso más acá, no sé cómo decirlo. No es solamente que sea una imagen cultural, sino que hay muchas más cosas ahí. Y como luego las pinturas, si convenimos que son Cid, eso parece que sí, no hay duda sobre ello, Vázquez de Leca y Toro, configuran efectivamente un elemento identitario que está utilizando el género de retrato justamente, no solamente para hacer de este grupúsculo algo perfectamente visible a la sociedad contemporánea, sino que además hace visible de una manera muy clara lo que es un misterio que no se puede explicar con palabras. Y que eso a su vez es lo que propone Luis del Alcázar para leer las imágenes del Apocalipsis, y que a su vez es lo que dice el maestro Medina a propósito del papel que desempeñan las pinturas para entender todos estos arcanos de los profetas, como los de la Granada. Una cuestión que hay que, obviamente, me temo que la cronología no nos vaya a dar muchas más pistas. Antonio. Se oía. Antonio tiene razón en esa cronología compleja, pero no hay que olvidar una de las frases que tú señalabas del texto de Alcázar, que es, diríamos, la transformación de un cuerpo, la luna, de un cuerpo etéreo y no sólido en un cuerpo sólido. Exacto. Y eso tenía unas consecuencias, diríamos, de carácter religioso muy importantes, que son, diríamos, fundamentalmente el que si la luna es un objeto sólido y no etéreo, es un cuerpo sublunar y por lo tanto forma parte, diríamos, de la Tierra y corruptible. Y eso, diríamos, ponía en entredicho, como ya señaló hace muchos años, pues Eileen Reeves, el carácter, diríamos, de pulcra aut luna, porque entonces la luna ya no era pulcra. Desde ahí, además, la representación de la luna llena de cráteres que el Chigori había introducido en una de las basílicas romanas. Es decir, que la representación de la luna tampoco es baladí desde un punto de vista, diríamos, de los matemáticos, sino de las implicaciones que tenía desde un punto de vista de una teología de la Virgen María. Es central. De hecho, es un elemento que diferencia netamente las Inmaculadas de Pacheco con respecto a la Inmaculada del Yerno. Es fundamental. Ahí estaba lo que la idea diríamos, del diálogo. Si la cronología es buena del cuadro de Velázquez, es anterior, o sea, es entre la imagen del panfleto inmaculadista y las representaciones del propio Pacheco, y dejando al lado la de Juan de Roelas. Quiero decir que hay un debate muy importante en el cual suegro y yerno están tomando partidos distintos, claramente distintos. Yo abuso una vez más de mi posición y tenía una pregunta para Antonio. Bueno, muchísimas gracias por presentarnos el inventario inventado, que, bueno, ya sabes que a mí es un tema que las invenciones variadas me interesan, lo hemos hablado, y me llama la atención esa cosa que comentabas de que además de ser un inventario X, que podría pues, haber pasado a lo mejor como medianamente verdadero,
nos dé todos estos datos es de una viuda. ¿Nos dice de alguna manera el inventario que ella lo redactó o que ella encargó que se redactara? O sea, la autoría y, por otro lado, todas estas cuestiones del el valor sentimental que decías que daba a las piezas, ¿podía alguien en el 17 pensar que eso era medianamente normal? Bueno, sí, no. A ver, el inventario no es que diga que ella lo redactó, sino que está redactado en primera persona. En primera persona. Es ella la que va recorriendo el chateau y contando lo que va encontrando. Y contando lo que, o sea, no contando lo que va encontrando, pero contando sobre todo lo que para ella significaba, los recuerdos que a ella le traían cada una de las cosas que había ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, llega un momento en el que se tiene que enfrentar al mobiliario y se lo pasa, porque dice, y hay tantos muebles que están todos llenos de escudos de armas de mi marido y de mis padres que no soy capaz de listarlos sin empezar a llorar, porque la reciente muerte de mi marido me trae a la cabeza la de hace 15 años de mis padres, ¿no? Y ahí se para. Entonces, porque así no empezaba a decir cuántas mesas, pues le da igual. Entonces, se lo salta de esa manera, ¿no? O sea, está en primera persona y de esa manera. Que si podía ser eso verosímil para alguien en el 17, pues probablemente los potenciales lectores de eso, que en cualquier caso eran muy pocos, porque eso es más una cosa de consumo interno familiar, porque solo se conoce esa única impresión. Quizá en proyecto estaba a hacer más y no se hicieron, porque igual incluso les pareció que era demasiado evidente el carácter falso que tenía y pararon el asunto con una prueba o lo que sea. Como no tenemos tampoco el ejemplar a mano, no podemos saber exactamente qué es, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho todo a algunos elementos de debates que había más amplios, ¿no? No he citado, por ejemplo, a Samuel de Saussure, que es un filósofo que tiene unos textos estupendos sobre unos párrafos realmente, pero muy, muy interesantes sobre cuál es la posición de la pintura para él, el que está a la defensiva frente a los intentos de la academia por definir la descripción analítica, por el gusto, en el que, por ejemplo, dice que yo para qué quiero tener un paisaje en mi casa, ¿de qué me sirve a mí ver el mar en un cuadro, salvo que ese mar esté figurando un naufragio y eso me recuerde a mí cuando yo me salvé de morir ahogado, ¿no? Que, por cierto, es una de las imágenes que aparece con François de Robertet, que se murió todos sus hijos en un naufragio, por si tiene un naufragio justo atrás, y en la propia estampa abajo dice, está el cuadro del naufragio para que yo recuerde cómo mi hijo murió al volver de Constantinopla, ¿no? Pero Saussure está contando que para él el valor que tiene la pintura es el del recuerdo de las cosas, pero es un valor también muy emocional en la manera en la que él lo plantea, ¿no? Es decir, que no me parece que sea una visión completamente ajena a algunos de los términos de la discusión que hay. Probablemente es excesivo y probablemente eso, vamos, yo me planteo que hasta eso fue lo que pudo hacer que no se difundiera más, ¿no? Porque llamaba mucho la atención, ¿no? Pero... Vale, espera, la del chat y luego Olga. Sí. Bueno, Elena. La pregunta es, Montañés... Para Riello. Sí, para José Riello. Montañés talla así su cieguecita sobre una luna de puntas hacia arriba, hacia 1629, 1631, quizá por imposiciones materiales. En cambio, el cambio de dirección de las puntas podría ser una manera de diferenciar la imagen de la aparición. Ni idea, no tengo ni idea, no lo sé. Lo que sí sé es que Martínez Montañés era un miembro destacado de la Congregación de la Granada, porque era uno de los 6 del Espíritu, o sea, uno de los que estaba en el secreto singularísimo que pasaba del cabeza a esos 6 del Espíritu y del que no sabemos nada más que la reconstrucción que podemos hacer a partir de los documentos de la Inquisición, que es toda esta llegada del reino mesiánico del milenio, etcétera, etcétera. Pero a propósito del uso después iconográfico, voy a decir,
de la Luna en la Cieguecita, en la Virgen del Pedroso, etcétera, etcétera, no tengo ni idea de si tiene que ver con la consideración del objeto como una imagen, como una aparición, etcétera, etcétera. No he llegado tan lejos o tan cerca en ese caso concreto. Vamos. Gracias por la pregunta en cualquier caso, que me pone en un aprieto. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias a los dos. Y mi pregunta es para el profesor Riello, probablemente una pregunta totalmente colateral, pero obedece a mi interés por la representación del paisaje monumental. Entonces, con las referencias a Sevilla como una nueva Jerusalén, en esos tantas nuevas Jerusalén que hay desde la Edad Media, y me ha parecido que eso se concretaba, creo que se diluía en las pinturas de Pacheco, pero se concretaba en la representación de Roelas a través de edificios significativos del paisaje monumental de Sevilla. Y me pregunto, me he quedado con esa imagen, si aparte de indicar de una referencia ubicativa, si es interesante esa representación de ese paisaje monumental, si esa representación se diluye luego en otras posteriores, incluso la propia representación en sí, en la elección de los edificios que representan o significan Sevilla, porque uno de ellos me parece que era la Torre del Oro, que es verdad que es muy competente por el atributo inmaculista, pero que también puede plantear otras opciones, y también un poco por ese discurso que decías de hilazón con toda la tradición bajo medieval y tardo medieval de representación de ese paisaje. Gracias. Muchas gracias, profesora Pérez Monzón. Es muy pertinente la apreciación, efectivamente. Hay como una especie de disolución progresiva de estos fondos que cada vez se van constituyendo en menos significativos, me temo, en las pinturas si las colocamos cronológicamente. Y sí, insisto que siempre tenemos el hándicap de pensar si esos retratos son los retratos de los que nos gustaría, o me gustaría a mí que fueran los retratados, ¿no? Y sí hay una especie de disolución al punto que en el de Bernardo de Toro es verdad que la parte de abajo está muy, muy, muy dañada, pero en el que el paisaje ya no es una referencia tan explícita a Sevilla, ¿no? Me parece interesante insertar en este debate el hecho de que tanto la Torre del Oro como la Giralda, al menos en su origen, sean antigüedades musulmanas y que aparezcan como elementos, como hitos urbanos de extraordinaria relevancia en las pinturas. Y en el caso de la de Roelas, que además añada ese carácter documental del que hablaba antes, que tienen esas pinturas desde mi punto de vista, que no solamente hay que entender como una alegoría de la Inmaculada Concepción, sino un uso de la pintura como testimonio documental de algo que sucedió, y en el que, como explica el profesor Pereda en ese artículo de Vox Populi, es fundamental la cuestión racial. O sea, aparece toda Sevilla, porque lo que necesitaban tanto el arzobispo Vaca de Castro como los miembros de la Congregación de la Granada era el apoyo prácticamente unánime del pueblo sevillano, que sale, por lo que entendemos, unas 20.000 personas se calculan, que no son pocas para 1615, en junio de 1615, a celebrar la Inmaculada cuando todavía no hay nada. O sea, es solamente una creencia popular, vamos a decir, completamente en los límites de la ortodoxia. Y lo que hace Roelas, efectivamente, es darnos ese aspecto de paisaje monumental que tiene ese aspecto documental en sus pinturas, ¿no? Pinturas que además son muy importantes porque el propio Juan de Roelas era clérigo presbítero, con lo cual es toda también una declaración de intenciones con respecto al dogma, ¿no? Al misterio, mejor dicho. Dogma no lo va a saber hasta el siglo XIX, como sabéis. Gracias. En el caso de la Giralda, bueno, pues no es extraño porque ya estaban con Santa Justa Santa Rufina haciéndolo desde antes. O sea, es una continuación de la estrategia que seguían. Y también es una continuación de la estrategia en el pase Granada a Sevilla. Es decir, en los plomos se convierten en una cosa inmaculista porque le interesa a Castro, ¿no? Sí. Pero que no son eso en un principio. Y lo mismo pasa en Sevilla. Es decir, él entiende que hay una ventana de oportunidad para atraer a su terreno una cosa que además tiene una consecuencia positiva, que es que permite ocultar otras disensiones, ¿no? Bajo ese nuevo objetivo, ¿no? Sí, es una de las cuestiones más interesantes, es cómo Vaca de Castro instrumentaliza, por una parte, el descubrimiento de los libros plúmneos
pero luego también cómo instrumentaliza toda la cuestión que había puesto en marcha la congregación, ¿no? Y que de alguna manera están íntimamente vinculadas, porque si tienen que ver con la cuestión racial, pues obviamente hay que la Inmaculada Concepción de la Virgen, como decía al final de la conferencia, es un elemento fundamental para aquellos nuevos conversos o descendientes de conversos pretendían, ¿no? Como he aprendido yo del profesor Marías, había dos opciones, o hacer tabula rasa con respecto al pasado familiar o inventarse uno nuevo. Otra cuestión es si el problema es racial o es religioso. Bueno, es que son las dos, ¿no? O sea, en el momento en que los orígenes de Jesús son los que son, pues es religioso y es político y es identitario y es económico, ¿no? Recuerdo el documento de Ribalta diciéndole a no sé quién es ¿no? Como habéis expulsado a los moriscos, ahora no hay quien trabaje, ¿no? Que me lo contaba el profesor Navarrete hace 2 meses o así. Ribalta quejándose, o sea, es un asunto económico también. O sea, se han ido los moriscos, que eran los que compraban pinturas, y ahora quién vende las pinturas, ¿no? O sea, que está íntimamente... Ese documento que dices de Benito, yo lo estuve leyendo, y realmente Ribalta no se queja de que los moriscos no compren, se queja de que no hay dinero para que se compren pinturas, que es un poco distinto. Es decir, en ningún momento el documento certifica que sean los moriscos quien compre esas pinturas, sino que la crisis económica producida por la expulsión de los moriscos, hay una reducción tan grande de capital que ya la gente no piensa en comprar arte porque no es la primera prioridad. Porque estuve leyéndole con él y tenemos unos emails, el documento dice que ha producido una bajada de dinero, pero la expulsión, pero no que porque los moriscos ya no compran menos artes. Es un poco sutil. Obviamente, comprarían arte los moriscos, obviamente sí, pero hemos trabajado todos los inventarios post-mortem de los moriscos castellanos y valencianos y la cantidad de obras de arte que puedan tener es ínfima, porque el morisco valenciano es un morisco agricultor sin capacidad adquisitiva, ¿no? Por lo cual en Castilla es distinto, tenían Agnus Dei, tenían fibras de bronce, pero los moriscos valencianos no tienen casi nada porque son agricultores que están trabajando para el Duque de Gandía y el Centelles, por lo cual yo creo que ahí Benito sobreinterpretó un poco a qué se refería en la compra. Los moriscos no están comprando arte en Valencia, nunca han comprado arte en Valencia los moriscos. Sí, pero en cualquier caso es lo que viene a certificar esta cuestión de que no solamente una cuestión religiosa, no solamente una cuestión política, una cuestión económica, es toda digamos, un cataclismo social que está azotando. Sí, yo creo que lo que has comentado tú, el tema de la alteridad, el tema del morisco es fundamental con la Inmaculada, ¿no? Porque de hecho incluso algunos protestantes acusan a los españoles de defender la Inmaculada por cuestión islámica, ¿no? Y se ven desde fuera acusaciones porque es algo muy visible de puertas afuera y que hay un interés, ¿no? Y de hecho en bastantes hadices que ha trabajado Luis Bernabé se ve ese tema de Inmaculada en como un elemento de debate propio de los moriscos españoles, o sea que estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. ¿Puedo hacer? No sé si hay alguna pregunta más, si no, tengo una pregunta para Antonio, porque me he preguntado todo el rato durante tu presentación hasta qué punto este inventario es un inventario, ¿no? ¿Qué carácter de inventario tiene? Me recordaba mucho, no tiene nada que ver, es un anacronismo puro y duro, las descripciones que Mario Praz hace en La Casa de la Vida de sus objetos y lo que les recuerdan, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es un inventario o es una redacción de algo que deberíamos denominar de otra manera, ¿no? Es otra cosa, pero que adopta o pretende insertarse en el género del inventario, porque la intención o la máscara es la del inventario, pero es otra cosa. Yo creo, yo viéndolo en conjunto con la descripción de Fontainebleau de Pierre Dain, yo creo que Chénaud quería hacer algo parecido a la descripción de Fontainebleau, pero le parecía que era más efectivo si lo enmascaraba bajo la fórmula de un inventario. Y le parecía además que eso le permitía colocar a la viuda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver con un inventario, salvo que se nos va contando una serie de cosas y está ese artefacto narrativo de que la viuda está realmente haciendo un inventario post-mortem para que le vaya una moneda o lo que fuera haber habido en aquel momento, ¿no? Pero cuando lo vemos no se nota. Yo me plantearía en este tema, diríamos, el entrecruzamiento entre un falso inventario
y la tradición de los artes de la memoria, en los cuales la memoria se basa en una descripción de objetos que están en una casa. Y por lo tanto diríamos un aide-mémoire de la memoria que tiene esta señora, Michel, ¿no? Sí, o sea, hay varios elementos que son centrales, están jugando, y uno de ellos, el que no he hablado mucho porque ya lo hice en otra ocasión, es la afirmación constante de la capacidad que tienen los objetos para contar historias. Y de hecho, tampoco he hecho mucho hincapié en eso porque ya había que seguir al tiempo y tampoco estoy yo con la cabeza muy clara hoy, pero una cuestión fundamental aquí es que yo he estado contando cómo se tienen que presentar estos retratos, aunque con muchas dudas, con muchos límites, como hay un interés constante por delimitar narrativamente la interpretación de los retratos. Y hay retratos porque tienen que estar. Pero en una lectura global del documento, para Chenot son más importantes los objetos que los retratos. Y prefiere contar historias a través de los objetos que a través de los retratos. Y eso tiene que ver con toda esa tradición también. Bueno, súper rápido. Si es muy rápido, sí. ¿Sí? Sí, es rápido, una Si rápida. es rápido, venga. sí. Sí, claro. Ay, perdón. El micro. El hecho de que este inventario sea tan específicamente emotivo es lo que lleva a que sea una mujer quien lo elabore, es decir, que la autoría sea femenina y sea de género, una descripción de género. No sé qué decirte. Puede ser que sí, o sea, esa es la lectura más fácil, pero también hay muchas imputaciones emocionales al difunto. O sea, ella en muchos casos no cuenta solamente las emociones que ella tiene, sino las que su marido tenía ante los objetos, ¿no? Con lo cual no se está haciendo una distinción de ese tipo en la manera en la que están contadas las cosas. El marido también se emocionaba cuando tenía cosas que venían de su padre o cuando dejaba cosas para sus hijos también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por las estupendas intervenciones y por el animado debate.